Para llevar adelante grandes proyectos hay que trabajar en equipo. En Laboral Kutxa sabemos que conseguir objetivos importantes pasa por unir el talento y el esfuerzo de personas distintas y de aprender a colaborar con ellas. Como banca cooperativa nos interesa escuchar las experiencias de otras personas y de otras entidades que saben trabajar codo con codo para sacar adelante proyectos apasionantes. Los buscaremos en el mundo de la empresa, del deporte o de la cultura. Proyectos compartidos que nos gustan y de los que queremos aprender más. Queremos dar voz a quienes los hacen posible y que nos cuenten qué hacen y cómo lo consiguen. Tú haces una película, pero luego hay 1000 películas de lo que se monta cada gente y de lo que cada uno ve en esa película de él mismo o de ella misma, ¿no? Eso es emocionante. A mí como público también me pasa, ¿no? Hay momentos que conecto más que menos, pero me encanta entrar y salir y decir, ¿dónde he estado? Incluso, no sé si te ha pasado también, salir y de repente ver una cosa en tu vida que te preocupaba mucho, que no sabías cómo atacar y de repente se dilucida, ¿no? O a lo mejor no, se ensombrece y dices, no, es que claro. Sí, creo que eso es emocionante. Creo que estamos deseando de ir a la ficción si lo hacemos hasta cuando dormimos. Su sueño, el de ser actor, empieza con 14 años en el teatro amateur con el grupo Cárrica de Durango. A los 18 ya estaba trabajando en la tele, interpretando a un joven de origen turco llamado Saiz en Goenkale, y desde entonces no ha dejado de trabajar compaginando películas como Amar en Eskuak, El hijo del acordeonista, Il Kanpaiak o la más reciente Mia y Moi, con grandes producciones teatrales, entre ellas Obabakoak, Fedra o Maitasuren Itxiera, que acaba de estrenarse. Pero también ha seguido haciendo televisión. Recientemente le hemos visto en Patria de HBO y en la serie Revelación de ETV, Ondaraoak. Una carrera impresionante que le llevó a ganar en 2018 el Goya como mejor actor revelación por Andía y que le permite hacer lo que más le gusta en el mundo, actuar. Eneko Sagardoy, el gigante que no encajaba ni con el mundo ni con su hermano en Andía, nos recibe con té y pastas en Bilbao, en un pequeño piso con vistas espectaculares en el que nos contagia pasión por su oficio y nos confiesa que la culpa de todo la tiene su abuela. La que metió la pata fue mi abuela Navarra, de Iruña, la abuela Conchi, que me regaló un teatrito de marionetas y a partir de ahí yo ya tuve vía libre en casa para hacer lo que me diera la gana. Y ahí hacíamos teatro con mi hermano y yo le mandaba todo, era un mandado. Y, y en la sala de casa, ¿no? Ahí hacíamos de una manera precaria, pero cobrando entrada. Hombre, Ya es con mucha que... conciencia de que la cultura se paga. Como para que te digan ahora lo contrario, Claro, claro. realmente. Pues ándate, no sé si han mejorado mucho las cosas. Igual tenía más disciplina de exigir dinero entonces que ahora, mucha gente. No solo cobraba a su familia por las funciones, hay pruebas documentales que demuestran que solía dirigir a sus primas, primos y hasta a su hermano gemelo con mano de hierro. De hecho, hay un vídeo donde mi prima, porque también venían los primos como figurantes, venían a casa, y hay un vídeo donde mi prima está detrás de la cortina y empieza a hacer de lobo, y yo abro la cortina en el vídeo y le miro y le digo, ¿de qué estás haciendo? ¿De lobo? Pues ponte a cuatro patas. O sea, hasta ese límite, ¿no? Pobre prima, que ni se le veía. Pero no, era muy exigente, muy O sea, exigente. tu primer personaje fue director exigente. Vamos, y no ha sido la última vez, sí, sí. Has venido, pero en el fondo me desprecias por lo que he hecho. ¿Por qué dices eso? A mí no me engañas. Se nota que los Aitas están achuchados para que vengas. He venido porque he querido. Aunque no pruebo lo que te ha traído aquí. Nunca lo he probado. Para los que no lo conocemos, el oficio actoral resulta fascinante. Más allá de los casos de actrices y actores que engordan o adelgazan llamativamente, lo cierto es que los grandes intérpretes son capaces de transformarse una y otra vez frente a la audiencia del teatro, de la pantalla o de la sala de cine. Pueden parecer coléricos, intimidantes, cuando se trata de personas tranquilas y pacientes, son capaces de llorar cuando se lo piden y podemos ver cómo sienten algo que sus personajes tratan de ocultarnos. Y eso le preguntamos a Eneko Sagardoy. ¿Cómo se hace? No lo sé, no lo sé. Hay proyectos muy, muy distintos, ¿no? De naturalezas muy distintas. Tú te lees un guión y de pronto dices, ah, vale, vale por aquí. Y ya de repente hay una voz que empiezas a leer las líneas y dices, ah, es por aquí.
es por o una manera de andar, o de repente una imagen, o una película que ves y dices, esto que hace esta actriz o este actor me sirve para inspirarme muchísimo, ¿no? Y hay otros proyectos donde no encuentras la manera. Incluso vas a rodar y partes el rodaje sin saber bien por dónde vas a tirar, ¿no? A mí generalmente sí que tengo una manera de trabajar, de buscar cosas. Soy muy meticuloso con el texto, me gusta analizarlo muchísimo porque creo que a lo mejor esto es un poco una idea que se ha ido perdiendo, pero creo que todo lo que está escrito es por algo. Entonces, en eso soy muy higiénico, pero al mismo tiempo soy muy higiénico con los guionistas y con los directores, ¿no? Y digo, realmente esto es así, ¿no? Vale, pues va a ser así. Y yo me voy a trabajar para decirlo tal cual y para buscarle las intenciones y tal. Los primeros pasos del proceso actoral no son tan distintos a los de cualquier otra tarea creativa. Hay que estudiar la materia, conocer el terreno y recabar información. Para eso, lo mejor es observarlo todo y a todos. Una tarea vampírica a la que Eneko Sagardoy se entrega con voracidad. Bebo de absolutamente todo, soy buen comensal en ese sentido a la hora de cagar luego un personaje, ¿no? Y eso me fascina y me encanta nutrirme de los trabajos de los demás. Soy un copión. Luego, evidentemente, lo adecuas y lo autentificas, ¿no? Y ese es un proceso que me gusta. Y luego, que siempre me gusta a mí, pues soy de arriesgarme y de hacer muchas cosas, muchas propuestas, desde la voz, desde los gestos, desde la cadencia de la respiración. Son cosas con las que me obsesiono y luego me olvido porque hay algo que tienes que soltar cuando empiezas a rodar, que no puedes estar como leyendo de un manual antes de una secuencia, ¿no? Es un trabajo previo y luego ya directamente yo estoy en manos del director. Entonces yo tengo un background muy grande, sabiendo que a lo mejor al director no le sirve absolutamente nada y que en set me puede pedir otra cosa totalmente distinta. Entonces es ir con el camino bien recorrido, reconociendo muchos elementos que te van a servir, pero dispuesto a tener la generosidad y el poco ego suficiente como para si el director te dice, no, no, no hagas absolutamente nada. No es por aquí, muchas veces no ensayas ni siquiera, ¿no? Y te encuentras con esas sorpresas. Me encanta que me digan eso, porque me dejan sin defensa y hay muchas veces es donde sale la vulnerabilidad y empieza a trabajar un poco más tu subconsciente o la intuición, que está muy atada con el trabajo que has hecho, realmente. Nos lo han dicho todos nuestros invitados cuando hemos indagado en lo que les hace sobresalir en sus oficios. Sin equipo, sin dirección, no hay proyecto. La excelencia es siempre el resultado de la inteligencia colectiva. Ahí, en lo colectivo, están también algunas de las claves del misterioso proceso creativo que permite a los actores convocar dentro de sí a una persona que no existe, pero que tienen que sacar de ellos y hacerlo claro convincentemente. No inventamos absolutamente nada. Lo que hacemos es buscar buenas combinaciones, creo. Esas combinaciones pueden ser más robadas a conciencia o más que tenemos ahí, ¿no? Y que nacen. Pero bueno, me encanta estar abierto a que nazcan de sitios muy distintos, ¿no? Ahora el personaje que estoy trabajando para la próxima película, por ejemplo, estoy comenzando a ver películas de la época, ¿no? Pero me estoy fijando, por ejemplo, en señores que son muy descarados en los bares, que, por ejemplo, hablan con una forma verbal de me pones un café, ¿no? Y no preguntan ni dan opción a... Son cosas muy pequeñas, a lo mejor abstractas, pero que a mí me sirven, yo voy apuntando y a lo mejor no de una manera tan consciente leyéndolas, pero sí creo que voy construyendo un mundo donde aparentemente inconexas las ideas, imágenes, frases, creo que me sirven de colchón, sabiendo luego que lo que tengo que contar es algo que un señor o una señora ha escrito y que me tengo que ceñir, ¿no? Pero me gusta tener ese jardín propio que decía alguien, no me acuerdo quién. Cuando el proceso actoral funciona, los espectadores conectamos con la experiencia humana de los personajes y vivimos su historia de manera emocional, a pesar de saber que asistimos a un ejercicio de ilusionismo, a la escenificación de algo que se ha fingido para nosotros. Para que esta vertiginosa operación artística funcione, los actores tienen que gestionar mucha vulnerabilidad al prestar todo su cuerpo a los personajes que interpretan ante nosotros. Eso implica, como decía nuestro invitado, asumir ciertos riesgos, y para ello hace falta, aunque seamos nosotros los que lo digamos, mucho coraje. Claro, si has hecho ya 10 películas, evidentemente sabes dónde funcionas más, dónde menos, eso con el peligro que eso conlleva, ¿no? De decir, no me voy a arriesgar tanto, que sé que aquí a mí me encanta arriesgarme". Es verdad que hace años cuando empecé tenía menos miedo a meter la pata, ahora tengo más miedo a meter la pata,
pero al mismo tiempo soy más autoexigente, ¿no? Cada vez. Y al mismo tiempo también convivo con la idea de que cuando trabajo ya no se me corta la vida. Antes me parecía que cuando estaba rodando o ensayando era lo más importante, no importaba nada más, y creo que estaba muy equivocado, a ver dentro de unos años, ¿eh? Pero ahora mismo me gusta entender mi trabajo como una cosa no secundaria, pero sí no la esencial. Parece que nuestro invitado comparte la visión de la vida y del trabajo del novelista Stephen King, que asegura que la mesa del escritor nunca debe ocupar el centro de su despacho, porque en el medio debe estar siempre la vida y el arte debe rodearla. En eso está nuestro invitado, en medir su pasión para entregarse a ella sin perderse en ella. Le doy mucha importancia, pero claro, llega un momento donde tu estabilidad emocional, tu valía como persona, tus ilusiones en la vida se centran tanto y se limitan tanto al trabajo, que muchas veces además no está en tus manos generar, que crea una dependencia muy grande, ¿no? Afortunadamente no me he encontrado en ese sitio de momento, ¿no? Están fluyendo las cosas y estoy trabajando, pero siempre está ese pequeño miedo, ¿no? Entonces creo que toda esa mierda no te hace trabajar con libertad, ni crear con libertad, te hace ir con miedo, tomar decisiones a lo mejor más segurolas, ¿no? Y creo que no ayuda nada, tenemos que ser, es un tópico, pero creo que tenemos que ser lo más libres posibles para arriesgar, con disciplina, con inspiración, pero para arriesgar. Si no, creo que no merece. Arriesgar con disciplina y con inspiración le ha dado muchas alegrías, quizá ninguna tan pública como la que experimentó al subir al escenario en la gala de los Goya hace 3 años para recoger su premio como mejor actor revelación en la gran noche de Andía. A Moriarty, a Kowalski Films y a Irusoin. Muchísimas gracias a todo el equipo de la película que se partió el cuello, en especial a Joseba Usabiaga. Tu Martín es mi Joaquín y mi Joaquín es tu Martín. Esto es de los dos. Hau bio nada, Joseba. A todos mis amigos que estarán contentos, a mi familia, a Karrikan Cerca Italia, a Choche, que me enseñaron teatro, me enseñaron a cargar furgonetas y por eso estoy yo hoy aquí. Quiero agradecer a mis padres porque son súper luchadores, me gustan mucho y tengo muchísima suerte. Y a mi hermano, que es el más guapo del mundo, que siendo gemelos está un poco mal que lo diga, pero es verdad. A Curanda, que siempre me acompañan, y a todas las personas que se sientan identificados con Miguel Joaquín, con esos indiferentes, con esos que no se sienten entendidos. Va por ellos, por esas identidades incomprendidas y esos cuerpos raros. ¡Que vivan! Gracias. ¡Qué ricasco! En el cine, en las artes, solemos asignar la palabra creador o creadora a quien escribe un guión o un texto, a quien dirige una obra, realiza una película o desarrolla la idea para una serie, por ejemplo. Pero todas las tareas artísticas, y no pocas tareas humanas, son tareas creativas. Los actores también son creadores. Yo puedo ser actor y que un director no me deje hacer absolutamente nada que esté fuera de su control. Tengo que valer para eso, pero tengo que valer también para ser creador y que en un momento me digan, bien, después de que acabes la secuencia, haz lo que quieras. Y yo tengo que crear ahí de algo, ¿no? Entonces a mí me emociona pensar que sí soy creador. Yo mando mails, unos tostones de mails a los guionistas o directores, proponiendo, quitando, mandando información, mira esto que he visto, tal, sabiendo que la respuesta puede ser cualquiera. Una de las respuestas que recibí fue, gracias por todo el trabajo realizado, no estoy de acuerdo con nada de lo que me dices. Y es genial, porque es como, o sea, evidentemente dices, joder, no me digas, ¿y ahora qué hago? Pero es como, ahí otra vez es el ejercicio este de decir, claro, es que es su película, no es tu película. Entonces ya está, creo que a veces nos falta un poco de humildad, se nos olvida, en nuestro caso, que no trabajamos tanto solo con nosotros mismos, que estamos ahí trabajando para otros. Y este proceso creativo, nos preguntamos, ¿cambia mucho en función de si el resultado final es para una película, una obra de teatro o una serie, por ejemplo? Para mí totalmente. Fíjate, esto también hace unos años decía, no, es todo lo mismo, ¿no? Es tener la cámara o no tener la cámara o tal, o ser en directo o no ser en directo. Para mí son casi oficios distintos. En cuanto a la energía que me piden, en cuanto a lo que me ocupan en el espacio del calendario, en cuanto a lo que tengo que implicar mi cuerpo, la memorización del texto, la adrenalina, es muy distinto, muy distinto. De alguna manera el teatro se puede asemejar en ensayos a los ensayos de cine. A lo mejor.
pero ni siquiera. El teatro es otro mundo donde estás con todo el cuerpo todo el rato. Todo el rato, no hay planos cortos, no hay... Es conciencia absoluta de todo tu cuerpo en directo. Todo el cuerpo habla. En cine no, por muy estupendos que nos queramos poner, y sí, yo estoy habitando todo el cuerpo, sí, pero tú sabes perfectamente que si estás en un plano corto, evidentemente, tú puedes descargar la tensión o los nervios, por ejemplo, en los puños, porque a lo mejor te va a hacer destensionar la cara, o puedes, quiero decir, hay trampa en la cámara. Todo es trampa en el cine. En el teatro también hay otra trampa, pero hay algo mucho más transparente y crudo, ¿no? En el cine hay trampa increíble y un mecanismo increíble de la mentira, que es lo que a mí tanto me emociona cuando luego veo el resultado y digo, fíjate, qué bien hemos mentido, ¿no? Y creo que no es menos válido por eso, de ninguna manera, pero creo que a mí me gusta ser consciente porque me ahorro mucha energía y tenemos que ser económicos porque son jornadas muy largas y pasamos de un proyecto a otro rápidamente. Y tanto que rápidamente. Su carrera, como decíamos, ha sido meteórica y le ha llevado a menudo a formar parte de varios proyectos de manera simultánea, una forma de trabajar que le ha permitido participar en grandes proyectos, pero que requiere invertir mucha energía y aceptar ciertos riesgos. Me va dando miedo porque ahora, por ejemplo, en otoño tengo que actuar simultáneamente en una película y en una obra de teatro que estaremos en gira y me da miedo cómo voy a llegar a los fines de semana de voz, de cuerpo. Y hay algo también de energía, de historias, de corporalidad, que por muy práctico que sea yo y muy racional que sea y no me lleve en teoría los personajes a casa, que si tú te pasas toda una película con la barbilla alta, con el pecho abierto, con una voz X, hay algo de eso que luego, instintivamente, en la obra de teatro, si yo voy a actuar ese mismo día por la noche, hay algo que te sale, porque es la base de lo que estás haciendo 12 horas al día. Entonces, no es por ponerme místico, sino por simplemente hay algo físico, que si tú de repente haces un gesto queriendo todos los días, pues evidentemente hay algo de eso que te va a salir de una manera inconsciente. Entonces, al unir dos ficciones, por ejemplo, en teatro o cine, o teatro y teatro, yo hay algo que se pierde, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil y casi un privilegio hablar de estar solamente metido con los dos pies y el corazón en un solo proyecto en un mismo momento, ¿no? Es una cosa que ahora he decidido hacer para la próxima película me he quitado los proyectos que habían salido para estos meses, ¿no? Y me voy a centrar solo en la próxima película. De su próximo proyecto solo podemos contar que su personaje llevará barba, montará a caballo y le permitirá repetir con uno de los grandes directores con los que tanto ha aprendido como actor y quién sabe si en el futuro como director. Creo que he tenido muy buena suerte de trabajar con directores estupendos, tanto en teatro como en cine, y muy distintos además entre ellos y ellas, ¿no? Entonces hay algo de mucha inspiración y que creo que he recibido mucha información de cómo hacerlo, pero al mismo tiempo tengo mucho respeto porque veo todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando sienta así una pulsión grande y esté dispuesto también a parar por unos meses mi carrera como actor, porque realmente sería pararla, aunque sea solo por unos meses, pues creo que me encantaría y que disfrutaría mucho y pondría en práctica muchas cosas de las que he aprendido durante estos años. ¿Qué cosas? Pues cosas que no habría hecho nunca, como montar a caballo, hacer esgrima o, para uno de sus próximos papeles, aprender a tocar la trompeta. Sí, son cosas que yo de por sí, pues bueno, la vida evito o a lo mejor no me empujo a ello. Por ejemplo, el caballo, ¿no? Yo soy bastante miedoso en muchas cosas y era como, jamás, una hípica, ¿no? Y sin embargo, para Soñulo en Semea ya lo tuve que aprender un poco y ahora ya es a saco. Y es muy divertido porque me río mucho cuando me toca hacer estas cosas porque digo, ¿quién me diría a mí que no me atrevía que cuando jugaban a fútbol en la Icastola yo me agachaba y pasaba corriendo por el patio por si me daba el balón, ¿no? Y entonces creo que los miedos más grandes de mi vida los he superado trabajando como actor. Es una de las grandes motivaciones para mi vida. Entonces, cuando digo que no, que hay una cosa más grande en la vida, que es la vida y las cosas de la vida, ¿no? Es verdad, pero por otro lado es verdad que en el teatro, en la ficción, en los personajes, en el cine, en mi trabajo, he encontrado el motor para superar cosas que la vida no me ha ayudado a superar. Ha sido mediante el trabajo y esa ilusión, ¿no? Por lo tanto, bueno, discerniendo siempre de qué es lo importante en la vida, pero sin negar que sí, que mi trabajo es una de las cosas más emocionantes y que más me ayudan a superarme y a descubrir
cosas nuevas que de otra manera jamás hubiera descubierto. Por ejemplo, que no soy malo montando a caballo. Eso es lo que recuerda de una función a la que acudió de niño con su madre. Las risas del público, las suyas, las de ella. Es posible que en aquel momento feliz decidiera todo lo que ahora está viviendo. No pensé de ninguna manera, creo que nunca he pensado yo quiero hacer eso, yo quiero ser eso, pero sí que dije, creo que haciendo esto me lo pasaría muy bien. Y luego ha sido lo que ha pasado, ¿no? Que haciendo eso me lo pasaba muy bien y de alguna manera sigo haciéndolo porque sigo pasándomelo bien. No tanto porque quiero ser actor, sino porque es un espacio, la sala de ensayos, el rodaje, el set, donde me lo paso bien. Y cuando eso no pase, pues tendré que cambiar algo, pero mientras tanto no es tanto a miras a quiero ser actor, quiero hacer películas, sino quiero pasármelo bien y la manera de pasármelo bien en mi vida es hacer películas o hacer teatro, ¿no? No seas escritor, aconsejaba William Faulkner a los jóvenes. Sé escribiendo. Lo último que nos dice el invitado, que esta tarde nos ha conquistado con la calidez de su carisma, es algo muy parecido, que más que ser actor, quiere ser actuando. No nos cabe duda de que lo hará durante mucho tiempo, y es que en persona no es tan alto como el gigante que no podía dormir porque escuchaba cómo le crecían los huesos, pero cuando nos insiste para que nos llevemos unas pastas después de habernos dejado rebuscar en las bambalinas de su oficio, nos vamos con la sensación de que hemos estado con alguien verdaderamente grande.